buenos días a tu auditorio. Fíjate que tuve la oportunidad de ser acompañante, ahí no existe la figura de observador, es acompañante al proceso de elección de la Asamblea Nacional Constituyente el pasado domingo 30 de julio. Ha habido 21 elecciones en Venezuela, ha ganado 2 la oposición, una consulta cuando el comandante Chávez era presidente de una reforma constitucional que fue rechazado muy cerrado, 51-49, y la del 2015, donde la derecha logró casi 2/3 de la Asamblea Nacional Constituyente. Es un sistema electoral muy probado, pero a raíz de la elección del presidente Maduro, también en una elección muy cerrada, se vino agudizando la crisis política y el acoso económico hacia Venezuela. Y en base a sus facultades, el presidente Maduro convocó a la Asamblea Nacional Constituyente. Han estado insistiendo que debería haber habido un referéndum. Ahí está en la Constitución muy claro, creo que es el artículo 368 o 268, no llega a tantos, donde establece que puede el presidente, puede la Asamblea, que es unicameral, la Asamblea Nacional, pueden los ayuntamientos y puede el propio pueblo con 15% de las firmas convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, que es una instancia que está por encima de todo poder, lo puede todo, puede reformar la Constitución, pero no es un cheque en blanco. Esa elección que hubo de 545 asambleístas, 8 son de comunidades indígenas, más o menos, dame por bueno el número, no me acuerdo con precisión, 170 son sectoriales, y el resto, como 370, fueron elegidos territorialmente por municipios. Ellos, todas las reformas que hagan a la Constitución tienen que hacer un referéndum para ver si el pueblo lo aprueba o no. Es una decisión muy importante, y cierro con esto el primer comentario general, porque frente a la situación de violencia, de terrorismo, francamente se ha dado, han quemado 29 personas vivas, la oposición de derecha solo por ser chavistas o por parecer chavistas. Hubo violencia fuerte en torno a la jornada electoral, buscando desalentar la participación. Más de 8 millones de personas participaron, no como un cheque en blanco, tampoco lo considero así hacia el gobierno del presidente Maduro, sino como un llamado a construir ese espacio de discusión política y de encontrar una salida pacífica a la crisis que está viviendo. Entonces, pues eso es lo que yo plantearía en un primer momento, y claro, con el elemento gravísimo, a mí me parece, de que el gobierno de Enrique Peña Nieto, rompiendo la tradición diplomática mexicana que fue reconocida en el mundo, basada en la doctrina Estrada del respeto a la soberanía y a la libre autodeterminación de los pueblos, todavía no salían los resultados de la elección, y ya había emitido un comunicado Luis Videgaray diciendo que desconocía a la Asamblea Nacional Constituyente, cuando México, su gobierno, no tiene facultades para desconocer o reconocer nada ni de Venezuela ni de ningún lugar del mundo. En base a nuestra tradición, puede romper relaciones con un país que lo considera ha roto el marco legal o no respeta los derechos de su pueblo, pero no tiene ninguna facultad para tener injerencia, como tampoco ningún país del mundo tiene facultades para tener injerencia sobre el nuestro. Me parece que es una... Nicolás Maduro dijo, se reunió ayer con los constituyentes, tuvo una reunión el presidente de Venezuela con los constituyentes electos el pasado 30 de julio, y sí, según la propia página del gobierno bolivariano de Venezuela, se puede leer lo siguiente: el presidente constitucional Nicolás Maduro llegó a la cúpula del Poliedro de Caracas para reunirse con los constituyentes que resultaron electos. Una jornada electoral, dice el gobierno, en la que más de 8.089.000 venezolanos y venezolanas participaron en esta fiesta democrática, la cual se llevó a cabo el pasado domingo, donde resultaron electos a 545 constituyentes como representantes territoriales y sectoriales ante la Asamblea Nacional Constituyente. Sigo leyendo lo que el propio gobierno comunica para presentar estos audios que quiero compartir contigo y el público. Recordemos que la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente nace de la iniciativa que tuvo el jefe de Estado, quien convocó al Poder Originario el pasado 1 de mayo de 2017, tras recibir a la Gran Marcha por el Día del Trabajador, que tuvo como punto de llegada la Avenida Bolívar de la ciudad capital, medida que adopta el Ejecutivo Nacional apegado a la normativa de nuestra Carta Magna conforme el artículo 348 para acabar con la crisis
el gobierno bolivariano para dar fin a la ola de violencia desatada por grupos radicales de la ultraderecha venezolana, dice el comunicado del gobierno de Maduro. Yo convoco al poder constituyente originario para lograr la paz que necesita la República, para derrotar al golpe fascista y para que sea el pueblo con su soberanía el que imponga el diálogo nacional verdadero, enfatizó el presidente. Y para ello creó la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue presidida por Elías Jaua y secundada por Isaías Rodríguez, Cilia Flores y Delcy Rodríguez como consultoras jurídicas. Viene toda la descripción que hacen sobre cómo es que se establecen las condiciones para lanzar esta Asamblea Constituyente, y se da la información de que se reunió con los constituyentes electos el día de ayer. Esto es parte, Gerardo Fernández Noroña, de lo que Nicolás Maduro está planteando sobre lo que ocurre en su país. Sí, fíjate. Yo creo que fueron más de 10 millones de venezolanos que salieron a las calles y más de 8 pudieron votar. El resto tuvo que enfrentarse a la bala, a la barricada. Casi 40 municipios del país sometidos a barricadas, quema, bomba, de los cuales 10 municipios sometidos a bala, a plomo limpio. Parte del pueblo pudo llegar a los centros electorales, pero por lo menos 2 millones de venezolanos no pudieron llegar al centro electoral porque se lo impidió el fascismo. Así que ha sido una gran victoria de ese pueblo visible, que ahora quieren invisibilizar y manchar. Nada ni nadie podrá manchar la victoria del pueblo, la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora no tienen a nadie en el país que salga a pegar un grito. Entonces, con las presiones, cierre de cuenta, hicieron que un tipo de una empresa que tiene su sede en Londres y sus cuentas en Estados Unidos tratara de manchar el proceso electoral diciendo que solo habían votado 7.500.000 venezolanos, tratando de mancharlo. Este proceso electoral no lo mancha nadie, porque es un proceso electoral transparente, auditado antes, durante y después del hecho electoral. Y yo le he pedido al doctor Jorge Rodríguez, y así ha procedido, que exija del CNE que culmine el 100% de la auditoría posterior establecida en los reglamentos y se le informe al país. Bueno, esto es parte, Gerardo Fernández Noroña, de lo que dijo Maduro el día de ayer. Esta discusión abierta sobre qué alcance tiene que la empresa proveedora del servicio diga se manipuló. Maduro contesta de esta manera. ¿Qué dices, Gerardo? Fíjate, la propia presidenta del órgano electoral, del Consejo Nacional Electoral, nos reunimos con ella al día siguiente de la elección. En la noche, casi a la medianoche, ella estaba muy contenta por el nivel de participación. Y el lunes que platicamos con ella, se veía pesadumbrada, porque decía, sin exagerarlo, el presidente Maduro lo dijo de una manera, ella lo dijo de otra, yo lo digo con mis palabras. La verdad es que hubo gente que se jugó la vida para ir a votar. Hubo gente que hizo cosas heroicas para que el proceso saliera adelante. Nos comentaba, por ejemplo, de una mujer que antes de la elección tenían resguardadas las máquinas de votar y que estaban amenazándola con quemar su casa si no decía dónde estaban las máquinas. Y decía la presidenta del órgano electoral, Tibisay Lucero, decía, pues que las quemen, diles dónde, no pasa nada, es más importante tu vida y tus bienes. Y la mujer nunca les dijo, ¿no? O hubo un centro donde aventaron una granada y no estalló, y les digo que se fueran, y no se fueron, y luego aventaron otra, y sí estalló, y tuvieron que cambiar el lugar, cosas de este tipo, verdaderamente fuertes. Y a pesar de eso, la participación fue contundente, y ella decía, qué grave que todo ese, dice, siempre nos han acusado que hacemos fraude y es el sistema electoral más confiable del mundo, según Jimmy Carter, no según yo y no según la presidenta del órgano electoral. Y decía ella, bueno, si eso, pues así está, ni modo, pero que esté invisibilizada la participación de la gente, era una cosa que a ella le estaba pesando mucho. Ahora que finalmente ha estado saliendo a la luz que participaron más de 8 millones de personas, sale esta empresa que es la que provee de las máquinas para la votación,
a decir efectivamente por presiones que hay económicas, el tema que ha dicho el presidente Maduro. La verdad es que 500,000 votos más o menos es insustancial, porque no hace diferencia. Lo que están queriendo es manchar la legitimidad de uno de los poderes de la República Bolivariana, como han distorsionado todo lo que pasa. Y yo vuelvo a poner en el centro la quema viva de 29 personas. Yo no he oído a Peña, no he ido a Videgaray, no he oído a Fox, no he oído a Felipe Calderón, no he oído a Margarita Zavala. A estos tres últimos los he retado a debatir públicamente sobre Venezuela, los tres contra mí, no tengo ningún problema, que se pronuncien sobre acción bárbara de la derecha fascista, que por ser chavistas o parecerlo, todos morenos, los han quemado vivos, ni en los momentos de mayor crudeza de las guerras civiles en Venezuela se han dado hechos de esta naturaleza tan monstruosos. Y la prensa, así como ver llover ese tipo de cosas. Bueno, está el video, Carmen, que seguro viste, de un número grande de motociclistas de la Policía Nacional que van y les estalla una bomba. Murieron 4 durante la jornada del domingo. Y ABC, por ejemplo, en España, llegó a la canallada de poner en primera plana esa foto diciendo la violencia que desata Maduro con la Asamblea Nacional Constituyente es verdaderamente infame, porque un presidente elegido legítimamente por su pueblo convoca al pueblo a que encuentre de manera colectiva una salida política al problema. Esa asamblea podría destituir a Maduro, lo puede todo, está por encima de cualquier poder de Venezuela. Yo me pregunto qué dictador y qué dictadura reconoce sus derrotas como la de la 2015, donde la derecha tuvo casi 2/3, reconoce que el pueblo busque una salida y lo pone en manos de ellos, y además convoca una elección sin partidos. Bueno, yo de verdad creo que hay una distorsión, un acoso económico bárbaro, el bloqueo va además, cada vez más líneas aéreas están suspendiendo sus vuelos con el pretexto de la seguridad. Y yo te diría que ni el Chile de Pinochet, 17 años de dictadura y decenas de miles de asesinados, ni la Argentina de Videla con 30,000 argentinos asesinados documentado, tuvo nunca ni el 10% del acoso que está teniendo Venezuela, que es un gobierno que el único, yo sostengo que tiene 2 pecados, que el petróleo y sus recursos naturales los está poniendo al servicio de su pueblo, y que está buscando un camino económico diferente al neoliberalismo que domina el mundo, y que como es una influencia en la región, y lo fue muy fuerte, sobre todo durante el gobierno del comandante Chávez, la tienen en un nivel de acoso brutal, diciendo mentiras absolutas o verdades a medias sobre lo que ahí está sucediendo. Cierro con un ejemplo de un intelectual muy destacado venezolano, que lamentablemente no recuerdo su nombre, que desde las redes convocó a aventarles macetas a los chavistas que pasaran manifestándose, y un tipo le hace caso y le avienta una botella con agua congelada y mata a una mujer que iba pasando rumbo al trabajo. Bueno, y la derecha es tan desvergonzada que dentro de los 129 que han muerto durante todas estas semanas de protestas, mete a estos quemados vivos, a estos asesinados, a los asesinados en las guarimbas que le llaman ellos a las barricadas, donde gente que ha querido cruzar le pegan un tiro, muertos de la risa. Es verdaderamente muy grave lo que sucede en Venezuela, y me parece que la iniciativa que ha planteado el presidente Maduro pues es una iniciativa importante que pone en manos del pueblo el encontrarle una profundización o un cambio de rumbo. Yo francamente creo que van a profundizar su proceso, pero está en manos de ellos y corresponde efectivamente al pueblo venezolano tomar la determinación del rumbo que su patria debe seguir. Pues ahí está esta mirada que tienes, Gerardo Fernández Noroña, con el tema Venezuela. Te agradezco que la compartas esta mañana y estemos en comunicación, si me lo permites. No, hombre, al contrario, Carmen, te agradezco de verdad el espacio, porque prácticamente todos los medios están volcados en una campaña de linchamiento mediático desmedido contra Venezuela, y que se abran espacios, además en un trabajo periodístico que siempre ha sido reconocido como el tuyo. Yo te lo agradezco mucho. La verdad es que sí vi
que yo he hecho algunas críticas porque vi que había una posición ahí en esta misma línea, y agradezco que abras este espacio porque eso acredita, pues como siempre, la apertura y la disposición a escuchar todos los puntos de vista que hay sobre un problema. Eso es lo que estamos intentando, escuchar los puntos de vista sobre un asunto de esta naturaleza que es de suyo sumamente importante. Estemos en comunicación, Gerardo, gracias por tomarme la comunicación esta mucho, mañana. Un abrazo. Igualmente a Gerardo.